Nos acompaña en el estudio la senadora Verónica Cavino Farjat, candidata al Senado de la República por el partido político Morena. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Muy bien, muy contenta. Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Falta menos, el primer debate se ha realizado, podemos estar de acuerdo o no en el formato. ¿Cómo lo viste tú? Pues yo creo que lo que me faltó fueron dos temas, yo observé dos. El primero, el reloj. Me hubiera encantado que siempre el reloj estuviera viéndose. En el caso de los tres candidatos, solo lo mostraban más que nada en el caso de la doctora Claudia, pero bueno, esa es una. Y dos, las preguntas, esas formas de pregunta, de preguntar con una afirmación de antesala se me hicieron sí un poco. No. Pues más que un sí o no, prácticamente dijeron, por ejemplo, ¿cómo lograste? Dime cómo lograste hacer tal cosa. Entonces, a favor se le hacían a Xóchitl y negativamente se le hacían a Claudia. Pero bueno, la verdad es que mi candidata y mi próxima presidenta de la República se mostró muy clara, se mostró firme. Creo que hoy puede ver todo México que efectivamente ella ya está en la posición, en el sentido de que ya se muestra, ya habla como una presidenta de la República, mantuvo el temple, mantuvo la calma, porque sí fueron muy insidiosas. Creo que lo que se ve no se juzga, y lo que se miró durante el debate, las miradas que le puso la candidata de la oposición fueron determinantes. Oye, ¿habrá sido cierto que el presidente se enoja porque no lo defiende? Muchas columnas estaba leyendo, decían, claro, depende a quién lea, decían que el presidente se enojó, que no defendió a la cuarta transformación. De ninguna manera, no, eso de ninguna manera. De hecho, al final le dio el reconocimiento bien hecho, lo hizo de forma clara y contundente, y por supuesto ella está en el mismo tenor de que tiene que construir el segundo piso de la cuarta transformación. Fue muy claro el momento de hablar de cada uno de los problemas. Por ejemplo, a mí lo que más me gustó, el tema de salud. Cuando tocaron el tema de salud, para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque una vez más ponemos sobre la mesa lo importante que es que se consolide el modelo IMSS Bienestar. O sea, últimamente aquí también hemos tenido una guerra sucia con respecto a los trabajadores y su certeza laboral, y eso también tiene que acabarse. La ley es muy clara, le dio el término al Estado para poderlo hacer. No quisieron resolverles. ¿Por qué? Porque pues yo no sé de dónde va a sacar dinero el gobierno del Estado. Al menos yo estoy viendo sus presupuestos, tanto de ingresos como de egresos, y pues veo que hay sendas cantidades de dinero para otras cosas que no debió de estar ahí ese recurso. Y cuando ves salud, pues únicamente ves el dinero de la Federación ahí puesto, no ves un peso del Estado. Entonces, esa consolidación del modelo de salud que plantea la doctora, y que por supuesto hace 2 días también el presidente en la conferencia matutina fue muy claro el momento de decir cómo está compuesto, cómo se hace, qué pasaba antes, cómo está pasando ahora, y que por supuesto habrá una buena oferta para los trabajadores. Entonces, la doctora también se defendió muy bien de cada cosa que le dijeron. Le hablaron de la ivermectina que dio para la pandemia, y justamente al día siguiente sale la FDA ya a decir que efectivamente va a retirar todo lo que publicó de la ivermectina. ¿Por qué? Porque el tratamiento es válido. Entonces, su gran acierto, por eso se les cayó. Bueno, que además estábamos en prueba y error en un tiempo muy complicado, ¿no? Ella lo comentó así en el mismo debate. Claro, pero digo, al día siguiente que estábamos todos tratando de encontrar el medicamento pero su decisión fue la correcta. Su decisión fue la correcta. ¿Por qué? Porque es una mujer científica. Ahí volvió a hacer uso y volvió a hacer gala de la persona y de la mujer preparada que es. La miraba como una mujer de hielo, distante, despectiva, y dices, yo la miraba con un rostro presidencial. No, Xóchitl la quiso tildar muy feamente como la dama de hielo, pero hoy se comprobó que la dama de hielo es Xóchitl, con esa declaración que dijo que si tienes 60 años y no tienes una casa, es porque eres güey. Y de verdad me apena la declaración, porque simple y sencillamente una persona que hoy tiene 60 años y no tiene casa, habría que estudiar caso por caso qué es lo que las ha llevado hasta ese punto. Y si hablamos en el caso de Yucatán, me regreso a la ley de la que te hablé hace unos momentos, en donde tasan el valor de las viviendas, que antes, si tu vivienda costaba 1 millón, porque al gobierno se le ocurrió, ahora cuesta 5 millones. Mucho menos van a tener acceso las y los yucatecos a comprarse una casa con ese aumento de o que el rancho de sueldos. valga tanto, ¿no?
Es prácticamente lo mismo y te puedo decir yo, porque yo también tengo un rancho cercano a la costa y es igualito. No tengo uno, tengo dos. Tienes 2 ranchos. Sí, claro. Son herencia de mi padre, que en paz descanse. Mi padre falleció el año pasado y por supuesto aparecen ya en mi declaración patrimonial puestas ante el INE, y por supuesto cuando me dieron los valores comerciales yo dije, oye, ¿y por qué valen tanto? Es lo que te iba a preguntar, el valor comercial versus el valor real. Porque el gobierno del estado diseñó una ley que entonces te hace eso. Por ejemplo, hay casas... Te hace millonario, pues. Pues no te hace millonario porque nadie te las compra ese valor, porque no tiene la infraestructura. Por eso yo me quejo del aumento de los prediales en Mérida. Los prediales en Mérida subieron, pero no subieron porque tengan infraestructura las casas a su alrededor. Subieron porque se les ocurrió subirlos, porque necesitaban más dinero, y ese dinero no se ve invertido hoy en la ciudad. Eso es un hecho y la gente se lo va a cobrar a estas personas que hoy quieren venirlas a engañar. Entonces, pues te digo, y ahí hoy se comprobó que todo lo que le dijeron a Claudia, simple y sencillamente, Xóchitl se convirtió en eso. En todos los calificativos despectivos que le puso, hoy Xóchitl mostró una vez más esa situación. Y entre otras cosas, te digo, está el tema de la ivermectina, le quisieron sacar el tema de la cuenta que tenía en un paraíso fiscal, y ya se comprobó que la mamá de la doctora Claudia Sheinbaum, que es una cuenta que heredaba de su bisabuela, la mamá de la doctora Claudia renunció a ella, por lo tanto la doctora no tiene nada que ver en esa cuenta que su bisabuelo le dejó a su abuela, y así en lo sucesivo. ¿Van a seguir saliendo ¿Ya no hay para dónde? En el closet? Seguramente. Pues no, ni son fantasmas, son chismes y son mentiras, así de sencillo. Aquí no creo que el tema es fantasmas. ¿Cómo ves a tu candidato localmente? Mi candidato muy bien. ¿Lo has visto fuerte? ¿Están cada vez más cercanos? Pues, ¿se les ve cada vez más tiempo juntos? Pues el relajo es que vamos a hacer mucho por Yucatán y lo tenemos que hacer de la mano. Por ejemplo, hay una propuesta que él presentó dentro de la agenda social la semana pasada, que es la de la seguridad alimentaria. Para mí eso tiene una vital importancia, porque el hecho de producir nuestros propios alimentos en Yucatán no quiere decir no comprar a otros estados ni a otros países, no. Me refiero a que mientras más produzcamos en Yucatán, lo que se consume va a ser más saludable por un lado, y por otro lado también vamos a lograr que muchos jóvenes puedan quedarse a trabajar dentro de sus lugares, porque además de lo que decía Guacho de esto, vamos a disminuir la inflación en el costo de los alimentos, porque los vas a poder comprar aquí de lo producido. Y segundo, en el Senado de la República aprobamos nosotros una ley en donde se le permite a los productores primarios pagar solo el 1% de ISR, y cuando se pasen del 1.250.000, si mal no recuerdo, o de 1.500.000 de producción, o sea, de ganancia, van a pagar el 1.5%. Por lo tanto, todas estas personas, todos estos productores van a tener la oportunidad de entrar ya a la formalidad ante la Secretaría de Hacienda, y van a poder vender sus productos localmente. Es decir, si yo produzco en el sur y un guacal de limones me cuesta 125 pesos, el hecho de que un coyote venga, los compre y se los lleve, pues el coyote gana. Pero si yo que produzco tengo esa facilidad por parte del gobierno, a la par que voy a poderle facturar a cualquier restaurante yucateco, porque voy a producir, de ahí la importancia también del tema del agua, porque voy a producir orgánicamente, entonces me van a poder comprar ese guacal de limones a mi productor, pues en 350 pesos, y ya la ganancia es mía. Y el productor, o sea, me refiero a mí como productor, ¿no? Entonces, ahí sí se va a pagar el tiempo que la gente está partiéndose el alma bajo el sol para sacar adelante lo que nosotros tenemos en nuestras mesas para comer. ¿Respecto al tema del agua? Sí, o sea, tenemos que cuidar el agua, porque al final, si nosotros, o sea, si siguen habiendo estas, por ejemplo, esta producción, que nosotros, lo dijo claramente el presidente, quien cuide sus desechos y tenga formas de reciclar el agua y de cuidarla, adelante, y el que no, entonces se le clausura. Entonces, por eso el decreto, para que eso no pueda seguir, porque si no, pues nuestros productores se van a quedar abajo, y de ahí, te digo, podemos hablar del Fondo de Bienestar, que va ligado, para que puedan tener créditos las personas que quieren invertir para poder producir. Y si me voy a otro rubro, el tema de las mujeres, el empoderamiento de la mujer rural, más la tarjeta de bienestar para las mujeres jefas de familia, con eso se hace un combo interesante para que entonces las personas de Yucatán, hombres y mujeres, puedan empezar a producir desde sus municipios y con las tierras que hoy ya tienen. ¿Qué sigue para este fin de semana? ¿Dónde vas, Verónica? ¿Camino Farjat? Vamos a estar, bueno, mañana vamos a ir a la presentación de la agenda de nuestro candidato, la agenda de seguridad, que yo sí puedo adelantarte que ahí lo importante va a ser una presentación
que él ha estado haciendo en los municipios con un proyecto que se llama Casigil, si mal no recuerdo, que significa renacimiento, y que son un diseño tropicalizado de los pilares de estos centros que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que son centros integradores, donde no solamente vas a tener atención médica, atención de nutrición, atención psicológica, sino que también vas a tener clases de todo tipo de artes, deportes y demás. ¿Por qué? Porque en cada uno de los municipios grandes, después de Mérida, hay que construir comunidad. Y obviamente pues yo ahí sí me adelanté un poquito y también vamos a pedir que además de los que se están ofreciendo para Valladolid, para Tizimín, para Ticul, para Tecash, por ejemplo, también tengamos en Chemash. En Chemash hubo una muy buena propuesta por parte de nuestro candidato alcalde por don Manuel, en donde decía que había que trabajar mucho para que los jóvenes salieran del alcoholismo y de la drogadicción del que estaban siendo víctimas en ese municipio. Entonces, el apostarle a la prevención del delito es el mejor acierto que puede tener Huacho, en este caso como candidato. Y por otra parte, la inseguridad no solo llega porque no tengamos una buena policía, la inseguridad también llega cuando la falta de comida, la falta de atención médica y la falta de educación toca las puertas de las casas, y por eso tenemos que empezar a trabajar en cada uno de nuestros municipios y sus comisarías para que entonces, entre todos, junto a la ciudad capital, podamos salir adelante. Verónica Camino, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a todos los radioescuchas, y aquí seguimos. Al pendiente, candidata al Senado de la República. Volvemos.